Lilian y Genaro están aquí. Esa mujer es una loca. Y se hundirá con el diablo. Estamos arruinados. Todo salió mal. ¿Pero quién? ¿Quién pudo habernos traicionado así? ¿Quién más va a ser? ¿Daniel Ponce? Pues ¿se te cayó el negocio de Veracruz o más bien te lo tumbamos? Escúchame muy bien, diablo. Vas a caer. Vas a caer y eso va a ser muy pronto. ¿De verdad pensaste que ibas a poder conmigo, Marrero? Hoy es el primer día del final de tu historia. Buenos días. Necesitaba hablar con usted. ¿Qué te volviste loco, Daniel? ¿Qué se supone que haces aquí? Sabes perfectamente de quién es esta casa. Por supuesto que sé de quién es esta casa y la que se volvió loca eres tú. ¿Qué haces aquí? Sé muy bien lo que hago. No sabes lo que estás haciendo. Pareciera que no conoces a Olegario Marrero. ¿Qué quieres? ¿Que descubra lo que estás haciendo y te mate? ¿Eso quieres, Durán? Ah, Durán. Eso soy ahora para ti, un apellido. No, eres una mujer necia que está haciendo algo completamente irresponsable. No me digas que no te pasa nada, Abel, por Dios. Te tomaste un frasco entero de pastillas. ¿Qué pasó? ¿Por qué lo hiciste? No quiero hablar de eso, ni de nada. Entonces voy a tener que medicarte. Tienes un cuadro muy fuerte de depresión y yo necesito sacarte de este estado. ¿Y entonces qué? ¿Ahora me cree lo de López? Ahí vamos. A mí no me gusta nada ese tipo. Yo creo que tiene mucho que ver en la trampa que le tendieron al comandante Ponce. Pues si es culpable, tendrá que confesar. ¿Qué piensa hacer ahora? Pues mira, por lo pronto hay que volver a ver los videos de antes de la muerte de Anselmo. Buenas. Hola. ¿Me perdí de algo? ¿Cómo está mi hijo, doctor? Está muy mal, don Ignacio. Tiene una depresión muy fuerte. Y yo sé por qué lo hizo. Y quién es la única culpable. A ver, mamá, aquí no se trata de buscar culpables. Tenemos que estar toda la familia unida para apoyar a Abel en lo que necesite. Yo estoy totalmente de acuerdo con Elena. En este momento lo más importante para Abel es sentir el apoyo de su familia. La única culpable es Adriana. Mamá. Carlos, necesito hablar contigo. Necesito decirte algo muy importante. Sí, por supuesto. Vamos a mi oficina. Vamos. Que les vaya bien. 5,000 de piezas, 2,500 de la mano de obra, 700 por asesoría, paciencia. Señora, ¿gustan un cafecito o que les prepare una agüita de Jamaica? No, gracias, Rosa. Solo avísame si llega alguien. Sí, señora. ¿Cómo te atreves a venir aquí a reclamarme? Si todo lo estoy haciendo por ti. Lo hago porque necesitamos pruebas. Vamos, te reclamo porque no quiero que te expongas ante ese criminal cuando no puedes estar cerca para defenderte. Lucía, no eres una detective para estar buscando pruebas. Ese es trabajo de la policía y es muy peligroso, por favor. No quiero que expongas tu vida, te pueden matar. Piensa en toda la gente que te quiere, piensa en Roxanita, piensa en Memín, piensa en... ¿En quién? En nadie. Estoy cansado de que hagas lo que se te dé la gana sin darte cuenta del peligro al que te expones. ¿Viste las noticias? Sí. Podrás ver que le dimos un fuerte golpe a ese imbécil al Cártel del Norte. Sí. Me siento muy orgullosa de ti y de Pablo. Porque pude ver la angustia en su rostro. Fue tu triunfo. Lucía, no lo entiendes, ¿verdad? ¿Entender qué? Entender que estando a su lado haces que todo sea mucho más complicado. No, es que el que no entiende eres tú, Daniel. Porque si no encontramos pruebas que nos ayuden a meterlo a la cárcel, entonces él sí va a seguir ganando. Yo soy el policía, no tú. Por favor, apártate. Cuida tu vida y déjame hacer mi trabajo. Sí, ¿se puede? Claro, pasa. Siéntate. ¿Qué pasa? ¿Por qué me ves así? ¿Ya te enteraste de que yo soy culpable de que Abel se tomara todo ese frasco de pastillas? ¿Qué pasó entre ustedes? Rompí el corazón, pero lo hice por una buena causa. No entiendo. Estoy a punto de convertirme en un inútil, Carlos. Tengo Parkinson. ¿Y
tú ni nadie me van a decir a mí lo que tengo que hacer. ¿Por qué? ¿Porque eres perfecta? ¿Porque nunca te equivocas? ¿Porque sabes exactamente qué tienes que decir? No, sí me equivoco. Haberme casado con ese hombre es mi equivocación. Pero si pago por algo, será porque yo me lo busqué. No como en la cárcel, que pagué por un crimen que no cometí. Pensé que ya me has perdonado. Si perdonar es una cosa y ser marioneta de los demás es muy distinto. Tú no entiendes que el diablo está obsesionado conmigo. Y si no lo saco a tiempo del juego, entonces él va a acabar conmigo y con mis hijos. Perdón que la interrumpa, señora, pero acaba ahorita de entrar por el garage el señor Rafael. Lo vi por el balcón. Gracias, Rosa. Sí, señora. O sea que tú le dijiste a Abel que había regresado con tu ex y eso es mentira. Sí, se lo dije para protegerlo, para alejarlo de mí. No quiero que esté conmigo durante todo este periplo espantoso que es esta enfermedad. Sí, Gonzalo, pero esa es una decisión que a ti no te corresponde, ¿no crees? Pues no. Yo quiero que él esté con alguien sano, que comparta su vida con alguien que está bien, no conmigo. Mira, todo esto que hiciste me parece un acto de nobleza enorme. Pero Abel no sabe el sacrificio que estás haciendo. Él solamente sabe que terminaste tu relación con él por regresar con tu ex. Y se siente culpable y se siente poca cosa por haberte perdido. ¿Ah, sí? Sí. En tu afán de salvarlo de tu destino, lo hundiste en su momento más vulnerable. Tiene que saber la verdad. No voy a decírselo. Eventualmente él saldrá de su depresión y podrá hacer su vida con alguien sano y en mejores condiciones que yo. Así que te pido por favor que no vayas a decirle nada porque no quiero la lástima de nadie, ¿sí? Ni la tuya. Entonces está listo todo, ¿verdad? La comida, ya la mesa. Sí. ¿Llegaste? Llegué. ¿Qué ha pasado por acá? ¿Cómo te fue? Regular. ¿Por qué? ¿Me pasó algo terrible? Permiso, señora. Mira las cortinas. ¿Te gustan? Sí, están bien. Lucía, ¿sabes qué? Me siento un poco mal y cansado. ¿Me podrías servir un trago? Me encantaría que lo hicieras. Claro que sí, con gusto. Si lo que estás haciendo es inventar un nuevo paso de baile, carnala, te aviso que te está saliendo muy mal. Parece que te estás orinando. Ya cállate, estúpida. Que aquí nadie te ha pedido tu opinión. ¿Y si no me callo, qué? ¿Me vas a cortar la lengua? Sí, exactamente te voy a cortar la lengua con un alicate y te voy a arrancar pelo por pelo y diente por diente. No me digas. Habría que ver si el diablo... Ya basta, por favor. Cállense las dos, tan insoportables. Tu vieja. Insoportable tú, que hueles a fracaso, imbécil. Oye, Lina, respétame, ¿no? Es lo menos que puedes hacer. Ok, ¿qué piensas hacerme? Perdona, pero es que estás muy acelerada. Pues es por toda esa cosa que se la pasa metiéndose. Ya te dije que te callaras, imbécil, y tú no me pongas una mano encima. Te lo he dicho 1000 veces. A mí nadie me toca, estúpido. Sóbese. ¿Por qué eres tan terca, Lucía? ¿Por qué insistes en poner en peligro tu vida? ¿Quién? Marina. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. ¿Qué haces aquí? Ya no soporto este disfraz de monja. Necesito sentirme mujer aunque sea por un rato. Hay que pedir una referencia de esto, una factura de esto. Y el número que no me queda claro es esta cantidad. Entonces, a ver si la podemos checar. Sí, ahorita se le... Vale, gracias. Hola. Hola. Qué gusto verte. Me da mucho gusto a mí verte porque me la paso pensando en ti todo el día. Oye, felicidades por lo de Veracruz. Lo vi en televisión. Me da mucho gusto que hayan tenido éxito. Gracias. Nos fue muy bien, pero no quiero hablar de eso. Ahora quiero que aprovechemos la tarde para hacer el papeleo para casarnos. ¿Cómo ves? ¿Sigues pensando en eso? ¿Cómo si sigo pensando en eso? Es lo único que pienso. Tengo un amigo que nos puede dar una mano con el papeleo y los trámites. ¿Cómo ves? Vamos. Pero ¿cuál es la prisa, Pablo? ¿Cómo cuál es la prisa? No quiero que te arrepientas.
El diablo es capaz de llegar de repente y matarnos a todos y yo la verdad no quiero morir. Pues yo menos. Pero cuando toca, toca. Hay que resignarse. La metida de pata estuvo muy gruesa. ¿Resignarse a morir? ¿Estás hablando en serio? Pues la otra opción es huir. ¿Con qué dinero, imbécil? Tío, todo es un desastre. Sí, ya lo sé, ni me lo recuerdes. Somos el hazmerreír de la policía. Todos se burlan de mí y del jefe Vidal. Será por ineptos, ¿no? Déjalo hablar, por favor, ¿sí? ¿Qué más ibas a decir? Y lo peor es que en homicidio sospechan de mí. Yo sé que sospechan de mí, tío. ¿Pero por qué estás diciendo eso? No bailo pegadito, no hago el amor. Bueno, ¿qué haces para ser feliz, Lucía? Tampoco como carne cruda ni insectos y estoy pensando muy seriamente en volverme vegetariana. Preferiría que no muriera ningún animal. ¿Y sabes qué preferiría yo? Que te comportaras como mi mujer. Que un día en la vida me dijeras, sí, papito, lo que tú digas, lo que tú quieras. Hay un amor que me aguarda, en mi lucha triunfaré. Lo que me quede de vida, miserable no he de ser.